Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya estamos aquí, otra vez reunidos los que estemos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es analizar un problema que incluye un resorte torsional. Bueno,
Y pues vamos a ver qué es eso de un resorte torsional. A ver, déjame ver. Bueno, primero lo que voy a hacer es, pues, compartirles mi pantalla. Aquí era, por acá. Bueno, ahí deben estar viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, aumentamos esta imagen. Es más, voy a tal vez cambiándola de posición. Bueno, ahí, a ver, déjame acomodar aquí esto porque queda un poco inestable. Bueno, entonces ahí están viendo mi pantalla, donde el conjunto este es de un carrito, el rectángulo de la parte inferior, ya ven que tiene ahí indicadas unas rueditas. Es este carrito que tiene articulado en el punto O, tiene articulada una barra, la barra OB, que en el extremo B tiene una masa, podemos decir que es una masa concentrada, o sea, es una pequeña esfera de dimensiones despreciables, pero la masa no es despreciable, tiene una masa M y la barra tiene una masa 3M, donde M, aquí se indica en la parte de abajo, es de 0.5 kilogramos y la longitud desde O hasta el extremo donde está la masa concentrada es de 0.6 metros. Entonces, obviamente, pues como dicen que M es de 0.5 kilogramos, la esfera tiene una masa de 0.5 kilogramos y la barra de 1.5 kilogramos, ya que es 3 veces M. Es una barra uniforme y delgada. Bueno, y aquí en el extremo donde está unido al carrito, tiene un resorte torsional. Esta cosa aquí como espiral es un resorte torsional. Y aquí vamos a notar que bueno, que aquí tenemos M. Bueno, a ver, vamos a poner más delgado esto. El resorte torsional en O, o sea que está aquí unido en O, un extremo de este espiral está unido al carrito y el otro extremo a la barra. El resorte torsional en O, o sea que está ahí en ese extremo,
es de comportamiento lineal. Bueno, ¿qué más? Em, Cuando la barra está vertical, el resorte no tiene deformación. Bueno, aquí cuando la barra está en posición vertical, el resorte no está deformado. O sea, si lo desconectamos de la barra cuando está en posición vertical, pues no se mueve el resorte. O sea, un resorte torsional puede tener varias formas. Una puede ser como una espiral, digamos como bueno, no sé si hayan destapado algún reloj de esos, un reloj mecánico, no electrónico, ¿no? Que tiene su mecanismo para mover las manecillas. Y tienen los que son de cuerda, que todavía se pueden conseguir, que se les da cuerda con una perillita. Tienen un resorte torsional, que es un almacenador de energía y que es el que al ir cediendo energía va a permitir que el mecanismo avance, ¿no? Este tipo de resortes, a ver, una pregunta, ¿si han visto en algún lugar ese tipo de resortes, así en espiral? Sí, profe. Sí, ¿En qué los han visto? En los cofres de los carros, ¿no? En Los, los de los cofres sujetadores para cabello que usan las mujeres. también, algo En parecido juguetes de cuerda. también en ciertos motores. en algunos motores. Algo muy común, bueno, quién sabe si todavía se usen. Eh, Cuando alguna persona tiende ropa para que se seque en un tendedero, hay unas pincitas que se pueden poner en el tendedero, en la ropa, para que no se vuelen con el viento, ¿no? Que nadie fijos. Esas pincitas, algunas de ellas, hay de madera y de plástico, algunas de ellas tienen resortes torsionales. Bueno, todas tienen resorte torsional, ya sea de forma así como una hélice, helicoidal, o algunas son en forma de un pequeño fleje, o sea, una pieza metálica, una lámina metálica eh, elástica, o sea, que se puede deformar y cuando abren la pincita para sujetar la ropa, pues el resorte se deforma y al soltar la pincita se cierra sobre la ropa. Similar a lo de las pinzas para trabajos en electrónica, así en circuitos, pinzas de punta o de corte, pequeñas, tienen ya sea un resorte torsional o un pequeño fleje, una laminita elástica. Bueno, es una lámina acerada para que mantiene siempre abiertas las pinzas, ¿no? Profe, entonces también entraría como resorte un burdo. O sea, en ese tipo de resorte, ¿Un qué, perdón? un burdo de los manómetros. Sí, sí, al aumentar la presión en el interior, esa especie de tubito en forma de espiral se deforma de acuerdo a una constante elástica que tiene según el material de que sea y su construcción y su diámetro y demás, y hace que marque la presión, ¿verdad? La presión que se está midiendo. Se podría considerar como un resorte torsional. ¿Quién sabe
si sea de comportamiento lineal. O sea, de comportamiento lineal significa lo siguiente, pero sí puede entrar eso que dices, ¿no? El tubo de Bordón. Bueno, a ver, un resorte de comportamiento lineal, bueno, antes de eso, hay varios tipos de resortes. Hay el resorte torsional, que es como de este tipo, que puede ser realmente una espiral de una cinta acerada, o sea, de un material que se deforma, bueno, que se fabrica y tiene cierta forma. Al deformarse, tiende a regresar a su posición no deformada, como cualquier material que deformamos. Un vaso de plástico lo deformamos un poco y al soltarlo regresa a su posición, a menos que ya lo hayamos deformado permanentemente, ¿no? Los resortes pueden ser, entonces te decía, torsionales, como algo parecido a lo que viene aquí en este problema, o también pueden ser longitudinales, los resortes comunes y corrientes, como los que podemos ver todavía en algunos bolígrafos que tienen su resortito interno, en los brincolines de los niños, donde la lona elástica, donde brincan los niños o los adultos, según el caso, está sostenida sobre la estructura metálica de alrededor con resortes longitudinales, que ayuda a que tenga mayor elasticidad y los niños o quien esté ahí se pueda divertir ahí brincando, ¿no? En este caso es un resorte torsional. El resorte lineal, como el de un bolígrafo, lo deforman y si no lo deforman afuera de su límite elástico, se recupera. Entonces jalan un resorte de los extremos y a sus dedos los jala hacia el centro, ¿no? Tiende a recuperarse. Se genera una fuerza que tiende a regresarlo a la posición no deformada. Igual en este caso, aquí voy a aumentar la espiral. Cuando la barra está vertical, cuando no tiene aceleración el carrito que está estático, la barra estaría en posición vertical y el resorte, si en ese momento lo desconectamos, lo desunimos de la barra, el resorte sigue ahí. ¿Por qué? Porque no está deformado. Si el carrito tiene una aceleración por la inercia de estas masas, de la barra y de la esferita, se oponen a ese movimiento, ese cambio de velocidad lineal, que inicialmente era cero. Al acelerarse, pues se quedan hacia atrás, ¿no? Es algo similar a cuando vamos, les decía a sus compañeros, vamos en un microbús, y como manejan, así como manejan, va uno agarrado del tubo, y en cuanto da el acelerón, pues el resto de nuestro cuerpo se mueve hacia atrás, ¿verdad? La masa de nuestro cuerpo tiende a quedarse atrás, se opone al cambio de movimiento. Igual aquí, pero como el soporte está en la parte inferior, pues las masas tienden a quedarse atrás. Como son cuerpos rígidos, pues simplemente se inclina hacia atrás. Mientras la aceleración que se aplica al conjunto sea constante, el ángulo θ será constante y será el ángulo que se deformó el resorte torsional, ya que inicialmente cuando no estaba deformado estaba unido. Bueno, voy a tratar de marcarlo. Este resorte torsional estaba unido por acá, ¿no? Cuando el resorte estaba en posición vertical, al acelerar el carrito se inclina la barra de la posición vertical a esa posición con un ángulo θ, y es también la deformación angular que sufrió el resorte, que tuvo el resorte, ¿no? Un ángulo θ. Entonces, el comportamiento lineal es cuando por cada unidad de ángulo que se deformó el resorte, bueno, a ver, antes de eso, así como un resorte longitudinal
Si es de comportamiento lineal, significa que si yo al resorte, aquí voy a dibujar así de una manera rápida, un resorte longitudinal. Y lo voy a hacer nada más de esta manera, para no poner las espirales que tiene. Es un resorte, ¿no? Su longitud no deformada es esta. Bueno, es más hasta abajo. Ahora sí. Longitud no deformada, pues sería esta, L0. Si le aplico una fuerza a ese resorte, voy a representar acá. Se deforma. Voy a aplicarle una fuerza. Se deforma, digamos, una longitud delta, o como le quiera llamar, ¿no? Cuando se aplica una fuerza, que puede ser el peso de un cuerpo. Este resorte es lineal cuando por cada unidad de fuerza que le aplique, se deforma una cierta cantidad. Por ejemplo, le aplico 10 newtons, o por decir un valor cualquiera, para que sea más fácil, con 1 newton, y a lo mejor con 1 newton se deforma 2 milímetros. Ahora le aplico 2, pues se deforma el doble, 4. Le aplico 3, pues el triple, 6. Ese es un resorte de comportamiento lineal. Muchos resortes, aunque sean resortes, no son de comportamiento lineal. Le aplico 1 newton y se deforma 1 milímetro. Le aplico 2 y se deforma 4 milímetros. Le aplico 3 y deforma 12 milímetros. No es de comportamiento lineal. No sé si ustedes, bueno, ahora que estamos en pandemia, quién sabe si hayan tenido oportunidades en sus clases de, ay, qué feo salió esto, en sus clases de ciencias o propiedades de los materiales, no sé cómo se llama en su carrera. Si tuvieron la oportunidad de hacer ensayos de tracción, de tracción ahí en una prensa, la prensa No, hidráulica. profe. Presencial, ¿no? Bueno, Presencial, no. Nosotros tuvimos un profe con el que hicimos un ensayo de dureza. de dureza. Ujú. Ujú. Bueno, pues sí, desgraciadamente, pues con esa pandemia no, seguramente pues no se ha podido, ¿no? Pero los materiales de ingeniería se comportan elásticamente al aplicarles cargas. Ya ven que aquí decimos que en dinámica no hay deformación. Bueno, porque estamos estudiando el fenómeno de cómo se comportan los materiales sin tomar en cuenta las deformaciones. En realidad, siempre cualquier material, al aplicarle una fuerza, se deforma algo, por pequeña que sea la cantidad. Bueno, pues si no han tenido oportunidad de hacer esos ensayos, pues qué malo, pero pues ojalá y pronto regresemos, ¿no? Para que se pueda hacer. Ay, qué feo, se me está quedando esto. Eso que les menciono es similar a ahí en el laboratorio de ciencias de materiales y en la materia de propiedades de los materiales o como se llame. Bueno, no estoy al tanto de cómo se llaman ahora las diversas materias porque pues yo la llevé como propiedades de los materiales. Si un material, acero, bronce, aluminio, el que sea, o un resorte tiene comportamiento lineal, quiere decir que le aplicamos una
fuerza, así, graficando cómo se comporta, tendrá cierta deformación. Aquí indicaré deformaciones. Si es de comportamiento lineal, quiere decir que con cero fuerzas, cero deformación. Si es lineal, su comportamiento es así, o más o menos así, no exactamente, ¿no? A ver, aquí trataré de dibujarlo. O sea, por ejemplo, con 10 newtons se deforma tal vez 2 milímetros. Con 20 newtons se deberá deformar el doble. A ver, esto lo voy a hacer a mano, como salga, porque aquí son 20 newtons. La deformación será 4 milímetros. Aquí serían 20 newtons. Y así, claro que después de eso se pasa el límite elástico y ocurre algo así como esto, ¿no? Ya no me acuerdo de los nombres de estos puntos, ¿no? Una máxima deformación y después ruptura del material y demás. Un resorte lineal se comporta así. Y si es un resorte, de comportamiento lineal torsional, cumple con una gráfica parecida, pero en lugar de ser fuerza, es momento o par. Y acá no será deformación en longitudinal, será deformación en grados o en radianes, ¿no? Según las unidades que estén manejando al graficar. Este resorte torsional de este problema es de comportamiento lineal. Entonces, ¿cómo por efecto de la inercia de estas masas se va a ir deformando el resorte torsionalmente? Entonces, a una cierta aceleración, tiene cierta deformación y ejerce un momento restitutivo, al igual que aquí, si aquí en este, a ver, déjame ver qué hora es, no se me vaya a pasar el tiempo, en este problema donde colgamos un peso de un resorte longitudinal, este peso, si hiciéramos el diagrama del cuerpo libre de este bloque que se colgó aquí y que ya está en equilibrio, le pusimos este peso y ya estuvo oscilando hasta que quedó en equilibrio. Sobre el peso actúa su propio peso, o sea, sobre el bloque, y obviamente una fuerza ejercida por el resorte, que debe ser igual al peso para que esté en equilibrio. Esta es la fuerza restitutiva que ejerce el resorte, que tiende a restituirlo o regresarlo a su posición no deformada. Igualmente el resorte, al deformarse, genera una fuerza, un momento que tiende a regresar el resorte a su posición no deformada. Entonces el resorte, como está unido en un extremo al carrito, digamos en este extremo acá, y en el otro extremo está unido a la barra, pues sobre la barra ejerce un momento que tiende a regresar la barra hacia la posición
no deformada del resorte. Si es un resorte longitudinal, ejerce una fuerza restitutiva. Si es un resorte torsional, ejerce un momento también restitutivo, que tiende a regresar el resorte a su posición no deformada. Bueno, ahí en mi canal de YouTube, sí recuerdo que Inge Robert, hay no me acuerdo en qué canal. Bueno, en alguno de ellos hay creo que es en el canal de A Prueba con Inge Robert. Hay un video que habla de resortes, pero creo que ahí nada más traté de resortes longitudinales, porque en ese momento no tenía a la mano resortes torsionales y quedé en que posteriormente iba a hacer un video que todavía no he hecho por todo el trabajo que hay ahorita para resortes torsionales. Bueno, pero ese sería el caso de este resorte torsional. Tiempo. Es igual que hace rato. Déjame ver. Sí, 9:04. Bien, entonces, bueno, esto fue una breve explicación de esto de los resortes lineales y, bueno, longitudinales y torsionales. Y lo ideal es que en ingeniería, pues siempre tratemos con resortes lineales, lo cual no siempre ocurre. Entonces, pero eso es ya normalmente cuando se mete uno ya a estudio de materiales y comportamiento, que obviamente un ingeniero pues, debe de conocerlo, porque si no conoce de eso en un ingeniero de nuestra área, pues entonces como si estuviera cojo, le falta un pie para poder caminar bien en su vida profesional. Bueno, pero no les he dicho de qué se trata el problema, ya me metí mucho en esto. Bueno, es bueno esto, ¿no? De saberlo para saber de cuando hablamos de un resorte de comportamiento lineal, ¿a qué se refiere? De lo que se trata es de, bueno, además, antes de eso, en un resorte torsional, el momento que ejerce un resorte torsional, vamos a ponerle, que sea más grueso así. El momento que ejerce un resorte torsional es igual a su constante de rigidez torsional, K índice T, por el ángulo que se deformó el resorte, donde el ángulo θ debe estar indicado en radianes. Es decir, este ángulo que se deformó el resorte de 20 grados hay que convertirlo a radianes para poderlo meter en esta ecuación. Obviamente el momento no lo conocemos, la constante torsional tampoco, pero este momento debe incluirse en el diagrama de la barra. ¿Por qué? Porque lo que se quiere en el diagrama de cuerpo libre es, o sea, lo que piden calcular, en pocas palabras, es la constante torsional del resorte. Para que se cumpla esto de que esté inclinado, de que cuando el carrito, este carrito, tiene una aceleración de 2 veces la gravedad, que obviamente es el ángulo, perdón, la misma velocidad que tiene, la misma aceleración que tiene el conjunto de la barra y que ha unido al carrito. O sea, calcular cuál es la constante torsional de ese resorte para que ese ángulo θ sea igual a 20 grados. Obviamente constante.
Lo que genera el que haya esas reacciones es la aceleración que tiene el conjunto, ¿verdad? O sea, en cuanto tiene esta aceleración que se mantiene constante, va aumentando constantemente de velocidad, esta barra mantiene esa inclinación de 20 grados constante. Y esa de 20 grados es la deformación angular que tiene el resorte torsional. Para poderlo meter aquí en la ecuación, pues debe de convertirse este ángulo a radianes, ya que debe de estar en radianes. Esta ecuación se deduce matemáticamente. En cualquier ecuación deducida matemáticamente, el ángulo, ya lo saben ustedes porque lo han hecho en otros tipos en otras materias seguramente, el ángulo debe estar en radianes, a menos que sean ecuaciones deducidas de manera empírica, o sea, experimental, ¿no? Ya depende cómo se hayan medido ahí las deformaciones y ya la ecuación que se deduzca, pues si la deformación se usó en grados en la deducción de ciertas ecuaciones, así se introduce, ¿no? Bueno, entonces y ahora sí ya está planteado el problema, calcular la constante de rigidez del resorte, de rigidez torsional, para mantener ese ángulo de 20 grados. Hay que hacer diagrama de cuerpo libre, obviamente del conjunto de la barra. El carrito no interesa, es el medio con el cual no interesa para el análisis. Es el medio con el cual estamos imprimiendo a la barra junto con la esfera de radio despreciable. Aquí le ponemos, esto tiene, bueno, es un radio despreciable, ahorita lo notamos. Es nada más para que la barra y la esferita tengan esa misma aceleración constante. En el diagrama de cuerpo libre tienen que aparecer todos los pesos, que es nada más el peso de la masa, de la esferita y de la barra, cuyo centro de gravedad está a la mitad de esta longitud L, que es de 0.6 metros, como aquí se indica. Deben estar entonces los pesos y, claro, las reacciones que hay en esta articulación y el momento que ejerce el resorte torsional sobre la barra aquí en este extremo. Y el momento vale kT por teta, convertido a radianes. Y en el diagrama cinético, pues obviamente como esto va en esa posición constante con aceleración constante, pues solo tiene traslación rectilínea. No hay par cinético. Solo hay los vectores masa por aceleración. Y la aceleración es 2G. La aceleración que tienen las masas. Bien, pues hay que hacer los diagramas de cuerpo libre. Bueno, el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de fuerzas cinéticas de la barra en la posición que se encuentra. Bueno, pues lo que tienen de tarea ahorita para antes de que empiece la sesión complementaria es que hagan los dos diagramas. Diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético, para que cuando regresemos con la sesión complementaria al rato, pues ya me digan cómo van esos diagramas y aquí ya los hagamos, ¿no? Los pongamos. Y repito, obviamente, el carrito hay que quitarlo, ¿verdad? Solo el que se va a analizar y el resorte también hay que quitarlo. El resorte solo se indica en el diagrama de cuerpo libre su efecto sobre la barra, que es el momento que ya sabemos que es constante torsional desconocida por ángulo en radianes. Todo esto de la explicación fue nada más para ponernos en de qué estamos hablando, ¿no? Y no hablar nada de que, pues, si no lo creen, ni modo, ¿no? Pues así es, ¿no? Esto del comportamiento lineal. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no. Bueno, entonces,
Les voy a dar un rato. Tengo las 9:13. Pues regreso con ustedes un poquito antes de las 9:30 para ver cómo van y ver si ya tienen los diagramas y me digan cómo van esos diagramas. De todos modos, antes de despedirme ahorita, voy a hacer una toma de asistencia. Cuatro RM2. Vamos a 22 ya, 22 de octubre. Y otra vez antes de callar mi micrófono ahorita, les pregunto una vez más si hay alguna duda de esto que les expliqué para hacer los diagramas de cuerpo libre y diagrama cinético. Bueno, pues parece que no. ¿Pues se lo vamos a mandar o solo lo vamos a hacer? Lo van a hacer y ya yo al rato que regrese les preguntaré cómo quedan, ya cada quien me dirá. No, bien, porque si me lo mandan, es difícil que yo pueda revisarlos todos, porque son varios grupos y revisar cada uno y de por sí no he subido para ustedes el promedio de las tareas, aunque ya lo tengo ahí del periodo pasado, ya lo tengo aquí, pero lo terminé ayer ya tarde. Entonces se los mando hoy. Y si aparte tengo que revisar tareas y estoy preparando el examen que viene y lo que me van a asignar de algún ETS, y por este medio no me alcanza el tiempo. Me voy a atrasar como ya me atrasé ahorita. No, nada más háganlo y ya al hacerlo, las dudas que hayan tenido, al rato me las pregunta para aclarar cualquier duda que hubiera. Bueno, entonces, nos vemos como en 10 minutos más o menos. Un poco más de 10 minutos. Si no hay algún otro comentario. Creo que por lo pronto no, profe. Yo creo que van a empezar a salir ya cuando estemos haciendo bien el diagrama. Bueno, al rato ya nos vemos. Sería ya en la sesión complementaria, porque esa ya pronto se va a acabar. Bien.
Bien, ya estoy aquí con ustedes. Ahí ya se van integrando los que no estaban y en un momento les presentaré mi pantalla. A ver, alguien más llegó. Les comparto mi pantalla. Bueno, entonces ahora díganme cómo les quedan sus diagramas. Bueno, para la barra en el diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas actúan sobre esa barra? La Yo masa puse de la barra. su peso y las reacciones y el momento de torsión. Bueno, ¿y el peso que es el peso total o cómo lo hiciste? ¿O el peso? Coloqué el peso de la barra. ¿Y el peso de la esfera no? Aquí hice tres, uno del conjunto completo y otro de cada uno. Y para el conjunto completo, ¿dónde consideraste que está aplicada el peso? El de la esfera en su centro, el de la barra igual en el punta. Ajá. Ah, pero dices que hiciste dos, ¿no? Dos diagramas de cuerpo libre. Sí, Eh, de la esfera le puse la reacción donde se sostiene de la barra. bueno, pero pues es un conjunto completo. O sea, sí. Si separas, a ver, aquí voy a mencionar porque esto es importante. Si analizamos, si decimos, voy a analizar por separado la esferita y la barra. Entonces, a ver, entonces, pues si hago el diagrama de la esferita por separado, o sea, aquí lo voy a poner nada más para... Aquí el diagrama de la esfera por separado. Pues entonces sobre la esfera, que es de radio despreciable, o sea, nada más lo dibujamos para no perder de vista que es una esfera, está actuando su propio peso, como tú dices.
pero además las reacciones que hay entre la barra y la esfera, que como está unido rígidamente, pues entonces entre los dos, al estar unidos rígidamente, están empotrados uno con el otro. Y entonces, sí, Tengo una duda. ajá, En la posición donde está la barra BO, ¿es la posición inicial y va a no, la barra L o va de L al punto BO? a ver, no entendí. A ver, esta posición que tiene es cuando tiene esta aceleración de 2 veces la gravedad hacia la derecha. Ok. Y o sea, ya en este momento tiene esa aceleración y está en esa posición constante. Ok. Entonces, inicialmente la barra está completamente vertical, ¿no? Ajá. Antes, cuando no hay movimiento, cuando no hay aceleración, la barra está vertical y en esa posición el resorte no está deformado. Ah, ok. Muchas gracias. ¿No? Bueno, ahora regresando, si hacemos el diagrama de la esferita ya separada de la barra, para esta condición en que están, aquí tendremos que indicar pues las fuerzas que hay en un empotramiento. En un empotramiento, ustedes saben de su curso de estática, que hay una fuerza, hay dos componentes. Dos componentes de reacción. Que habrá que indicar según cómo fueran a manejar este problema, ¿no? En este caso estoy yo suponiendo que voy a descomponer esa reacción que hay entre la barra que aquí la desconecté y esto. Hay dos componentes de reacción y además un momento que ejerce la barra sobre la masa. O sea, ahí son las reacciones de un empotramiento. Entonces, si nos metemos con eso, pues nos metemos en problemas, ¿no? Porque meto aquí tres incógnitas. Momento externo, ¿cuál? Pues quién sabe. Un momento desconocido y dos componentes, porque estaban empotradas, estaban unidas rígidamente una con la otra. O sea, no tiene sentido que se haga la separación de las dos. Pues aquí estaríamos metiendo, como quieran llamarle estas, una RX o R, como le quiera llamar según mis ejes coordenadas, RX y RY. Y un momento además, y solo conozco el peso, masa por gravedad. Entonces, esto no, se va a analizar el conjunto completo. Lo que se puede hacer es considerar cada uno de los pesos, digamos, masa por 3m por gravedad, m por gravedad, o en lugar de eso, pues como no hay rotación, solo hay traslación, no hay problema en que use el centro de masa del conjunto, que quedarán por aquí, más cerca de A que de B, porque pues es mayor masa la de A. Habrá que calcular dónde queda, y en lugar de esto se podría usar el peso total, ¿no? Pero no, pues no hay que, no hay que separar los cuerpos, porque si no hay que considerar las fuerzas que uno está ejerciendo sobre el otro. Bueno, sí quedó claro por qué no hay que hacer eso, porque es un conjunto completo, rígidamente unido. Si se desunen, Y el conjunto completo como Sí, profe. si se desunen, si se separan, entonces entre ellos había estas reacciones, un momento que ejerce uno sobre el otro,
en el sentido que se suponga el momento, y dos componentes de reacción, o sea, una fuerza desconocida, indicada por dos componentes. Bueno, entonces, quitamos esto y pues sí, entran y el peso total o el peso de cada uno, donde actúa cada peso, las reacciones en O, que obviamente son dos componentes desconocidas, y el par que ejerce el resorte sobre la barra. Y para hacerla, no hacer más largo esto, a ver, ¿qué no te mueves? Pues, puedo mover. Vamos a poner esto en otra posición. Mm. A ver qué me está fallando aquí. ¿Alguien más llegó? Aquí están el diagrama de cuerpo libre y el diagrama de fuerzas cinéticas. Como mencionaba su compañero, uno de ustedes que me dijeron, el peso de cada uno. Es que es una copia. Entonces nos vamos a... Bueno, el peso de cada uno, masa por gravedad, 3 masa por gravedad, dos componentes o X y o Y, en los sentidos que se suponga. El par que ejerce el resorte sobre la barra, precisamente aquí en el extremo donde está conectado. Claro que el momento actúa por igual en cualquier punto, ¿verdad? O sea, actúa sobre todo el cuerpo. Y que vale la constante de rigidez por el ángulo de 20 grados convertido en radianes, que, a ver, verifiquen si este es el valor del ángulo en radianes, 0.349. Sí, profe. Y en el diagrama cinético, algo le pasa a esto que no se mueve. Le voy a poner aquí el nombre. Diagrama cinético. Pues los vectores masa por aceleración de cada masa, ¿verdad? M por 2G, que es la aceleración que tiene el conjunto, en lo particular la barra con la esferita en un extremo, tiene esta aceleración, que es la misma aceleración, como se mencionó, la misma aceleración que tiene el carrito, ya que todo tiene una aceleración constante. Y entonces, déjame ver si responde, Masa por 2G, 3 veces la masa por 2G. Ya sea que se hagan así los diagramas o que ya se sustituye el valor conocido, los valores conocidos de masa, que M es de 0.5 kilogramos y longitud L de 0.6 metros. Aquí, claro, falta indicar la longitud, el valor de la longitud, o indicar L sobre 2 de B a A y L sobre 2 de A a O, o ya sustituyendo los valores que se conocen, ¿verdad? Profe, disculpe la duda. ¿Por qué se pasó a radianes? Porque como les decía hace rato, esta ecuación del momento que ejerce un resorte torsional se deduce matemáticamente, o sea, no por medio de experimentación, se deduce matemáticamente. Y entonces en todas las ecuaciones deducidas matemáticamente, el ángulo involucrado es en radianes.
Si no se hace de esa manera, entonces esta ecuación no es válida. O sea, no nos sirve. Entonces, y como miren, ya descubrí cómo hacerlo ahora. Tiene que ser con 2 dedos. Digo, para que se desplace mi pantalla. Bueno, pero hace rato no era así. Bueno, entonces el ángulo que se al ángulo que se deforma el resorte torsional, pues es el mismo que se desplazó la barra de la posición vertical. ¿Por qué? Porque el resorte está unido aquí a la barra en un extremo y en el otro al carrito. Entonces, lo que se deformó angularmente el resorte fue el ángulo de 20 grados. Para poder calcular el valor del momento, que no lo vamos a calcular, nos va a servir esto de la ecuación del momento del resorte, el momento que ejerce, o momento restitutivo, nos va a servir para calcular la constante de rigidez de este resorte. Para ello, en esta ecuación, este ángulo debe estar, θ debe estar en radianes. Y eso fue la razón por la que el ángulo de 20 grados se cambió a radianes. ¿Sí estuvo claro? Sí, profe, gracias. Bien, ya les decía, aquí nada más falta poner las distancias y completar los triángulos para ver suma de momentos en O. Bueno, no lo mencionaba, ¿qué ecuaciones se pueden aplicar? Podríamos aplicar suma de fuerzas en X y en Y, pero en ese caso, pues tendríamos que involucrar o X y o Y sería encontrar pues tanto o X y o Y como el valor de KT, la constante de rigidez. No nos interesa calcular o X o Y, porque solo nos piden calcular la constante de rigidez, KT. No, bueno, podemos usar las dos ecuaciones o X o Y una suma de momentos, pero pues yo creo que nos conviene mejor hacer, a ver, recuerden, bueno, hay la suma de fuerzas en X y en Y donde se involucran o X y o Y que no necesitamos calcular. Ahora hay que ver la suma de momentos. Pues suma de momentos en el centro de rotación igual al momento con respecto al centro de rotación por alfa. No hay centro de rotación porque no está girando ese cuerpo. Esta no es aplicable. Suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad por alfa. Pues en este caso no la podemos aplicar porque no hay un centro de gravedad del conjunto, a menos que hubiéramos usado el centro de gravedad equivalente, ¿no? O sea, ¿dónde está el peso del conjunto? No lo determinamos. Entonces, como están estos diagramas, no lo podemos aplicar. Lo podríamos aplicar si es que en lugar de considerar este peso y este otro, consideramos el peso total aplicado en el centro de masa o centro de gravedad del conjunto, que quedaría más o menos por aquí, ¿verdad? Más cerca de A que de B, porque el peso de A es 3 veces mayor que el de B. Entonces, si tuviéramos el centro de gravedad del conjunto, y entonces en el diagrama de fuerzas cinéticas, pues estaría aquí en lugar de estos dos vectores masa por aceleración, el vector masa total por aceleración en otro punto, donde está el centro de masa del conjunto. Y en ese caso sí la podríamos aplicar, pero tal como están los diagramas, no lo podemos aplicar porque no hay
un centro de masa y centro de gravedad ya determinado de todo el conjunto, ¿no? Ayer se nos acaba, bueno, a mí se me acaba el tiempo. Y a ustedes también, porque supongo que tienen otra clase. Entonces solo podemos aplicar suma de momentos en cualquier punto. Y conviene el punto O igual a suma de momentos en el mismo punto de las fuerzas cinéticas. ¿Por qué? Porque eliminamos el efecto de OX y OY y solo nos quedan cosas conocidas, el peso, ya conocemos la masa, y también aquí conocemos todo, masa y el valor de la gravedad, y con eso directamente calculamos, obtenemos una ecuación donde la única incógnita va a ser la constante de rigidez torsional, que es lo que queremos calcular. Y como ahorita ya nos da tiempo, no nos da tiempo de verlo, pues ya les toca a ustedes. Dejo de presentar mi pantalla y pues lo hacen. El lunes me comentan a qué llegaron y ya si hay dudas de cómo se llega a eso, pues ya se aclararán en ese momento las dudas que hubiera. Bueno, por lo pronto, última toma de asistencia. Y los que tengan cámara, descubran o enciendan su cámara para despedirnos, porque yo al rato tengo una junta de academia y que era para ahora y tengo que preparar algo. Bueno, entonces, resuelvan ese problema, calculen el valor de esa constante de rigidez, que obviamente despejando de la ecuación queda igual a momento, que un momento es newton metro, son las unidades, newton metro sobre el ángulo que está en radianes, newton metro sobre radianes. Esas son las unidades de una constante de rigidez torsional, que eso también seguramente lo van a ver cuando estén en sus cursos de resistencia de materiales, ¿no? Pero pues eso ya desde ahorita lo sabremos. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Resuelvan el problema, termínenlo y lo revisamos el lunes. Sale, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos.